Epístola del apóstol Pablo al hermano Filemón. Esta carta solamente tiene un solo capítulo y tiene un total de 25 versículos. Vamos a estudiarla en forma seccionada y hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La carta del apóstol Pablo a Filemón, al igual que la carta que le escribió a Gallo en Tercera de Juan, es una de las pocas cartas que es escrita a una persona en particular. Sin embargo, el hecho de que haya sido escrita para una persona en particular no significa que no sea un mensaje para nosotros, la iglesia, y que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo y que nos sirva para edificarnos y para exhortarnos y darnos un modelo de vida como lo es toda la Biblia. El caso de Filemón es un caso particular. Todo indica que era un hombre prominente, quizás de muy buenos recursos económicos, con una gran casa, que vivía en la ciudad de Colosas. Era una ciudad a la que Pablo también dirigió una carta, o a la iglesia en esa ciudad, que es la epístola a los colosenses. Esta carta Pablo la escribe desde la cárcel en Roma, junto con otras cartas que fueron escritas por Pablo desde allí. Esta carta pretende transmitir a Filemón un mensaje que lo veremos en un video posterior a este. Pero quiero concentrarme en la salutación y en el testimonio que el mismo apóstol Pablo da. Es maravilloso cuando un hombre como Pablo, de la estatura espiritual de Pablo, de el trasfondo y experiencia apostólica de Pablo, se puede dirigir a un discípulo en la forma que se dirige a Filemón. Hemos visto en el estudio de otras cartas que los apóstoles podían dirigirse de una forma realmente encomiable a aquellos hombres y mujeres que daban buen testimonio de ser hijos de Dios, como también no tenían problemas en denunciar y señalar a quienes, pretendiendo decir que eran discípulos de Cristo, avergonzaban el evangelio con su forma de vivir y de actuar. Pues Filemón es una maravillosa manifestación de un testimonio que glorifica a Dios. Observemos, por ejemplo, en primer lugar, lo que dijimos hace unos minutos. Pablo estaba preso en Roma y desde allí escribió esta carta. Una de las cosas que nos enseñan estas cartas escritas desde la prisión es que Pablo, como muchos de los apóstoles que tuvieron que sufrir como mártires, jamás se amilanó por las prisiones, sino que por el contrario cobró ánimo y aún desde allí siguió ejerciendo su ministerio apostólico. Escribió esta carta porque quería manifestarle a Salomón las cosas que le manifiestan los primeros versículos, pero luego abordar el tema de el perdón, el cual veremos en un siguiente video. Y luego de hacer una salutación maravillosa y de mencionar a algunas personas como Apia y Arquipo, entonces
también se dirige hacia la iglesia, que era posiblemente una de las iglesias que funcionaba en Colosas en la casa del mismo Filemón. En el versículo 4 dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo tenía como costumbre de todo hombre de Dios orar al Padre Celestial, y en este caso mencionar y traer a la memoria en medio de esas oraciones a personas que eran útiles al Evangelio, como el caso de Filemón. Y el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No es otra cosa que una forma de refrendar lo que hemos dicho, y tendremos que seguir diciendo que cuando una persona dice que ama a Dios y dice que tiene fe a Jesús, esto se hace evidente por el amor que siente hacia los demás y el testimonio que los demás pueden dar de una vida transformada. Las personas que se tenían que referir a Filemón podían decir: es un hombre que ama a Dios, es un hombre que ama a Jesús y es un hombre que ama a los santos. Es importante resaltar aquí la palabra santos y no pasarla por alto, porque la palabra santo o santos o alguien que alcanza santidad pareciera que es alguien que es una persona fuera de este mundo, una persona que después que muere tiene que realizar, según algunos milagros, y tienen que ser certificados por cierta iglesia para que estas personas puedan ser declaradas desde la tierra santos en el cielo. Pero ese no es el concepto bíblico de alguien que es santo. Por el contrario, podemos notar aquí que los santos son simplemente los hombres y mujeres lavados por la sangre de Jesucristo, que han sido santificados. La palabra santo no significa otra cosa que ser apartado por Dios para su gloria y para su honra. Cuando una persona, tú que estás viendo este video, se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo recibe en su corazón y confía en Él para salvación y vida eterna, y producto de esta conversión y nuevo nacimiento, se experimenta en ti un cambio progresivo y constante de manera de vivir, manifestando en tu vida los frutos de arrepentimiento. La Biblia dice que tú y yo somos santos si pasamos y estamos en ese proceso. La santificación no es un acto humano en el cual se declara a alguien santo desde la tierra en el cielo, sino que es un acto de Dios que desde el cielo nos declara santos a nosotros en la tierra porque nos ha apartado para Él. Así que obviemos y dejemos de llamar santo a alguien que ya no está entre nosotros por el simple hecho de que aparentemente hizo un milagro, porque realmente santos somos todos aquellos que hemos sido apartados por el Señor para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Luego el versículo 6 y 7 con el cual terminamos dice: para que la participación de tu fe, es decir, tu testimonio, ese renombre que te has ganado por esa manera de vivir, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando una persona tiene buen testimonio, cuando una persona manifiesta el amor de Dios para con otras personas, cuando una persona obra para bien dentro del Evangelio, su testimonio va a ser eficaz, va a ser un instrumento que Dios va a usar para que otros sean también convertidos al Evangelio, para que la palabra de Dios sea olorosa para las personas y para que todos se sientan admirados de los cambios que se pueden producir en una persona por haber conocido a Jesucristo. Versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Que una persona, por el amor que ha manifestado, por la manera de vivir, por ser condescendiente con los demás, los corazones de los santos, observamos de nuevo aquí la palabra santos, los corazones de los cristianos, los corazones de los hijos de Dios han sido confortados. Es decir, ha habido ministración en la forma de vivir de Filemón
ha habido ministración para edificación en la vida de otra persona. Sin duda que esta es una carta, y en estos versículos que hemos leído, a que nosotros nos podamos mirar en el espejo de Filemón. ¿Podrán ser otros confortados con nuestra manera de vivir? ¿Podrán ser otros animados por nuestra manera de vivir? ¿Podrán encontrar otros en nosotros un estilo de vida que sea imitable, que sea deseado? Pues esa es la exhortación en este video, a que nosotros, si pudiéramos recibir una carta del apóstol Pablo, él se pudiera expresar de nosotros como se expresó de Filemón. En siguientes videos seguiremos hablando de este hombre de Dios. Que Dios te bendiga.